3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección. Presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa en este último día del mes de agosto, en una semana que el tema eléctrico ha estado fuertemente en el tapete de la actualidad. Esto por el rechazo a la Central Castilla, por lo que tiene que ver con el proyecto de una carretera eléctrica y también por la reunión directorio de Enersis. ¿Cómo afecta todas estas informaciones al mercado? Lo queremos conversar con Alfredo Parra, quien además es especialista en el sector eléctrico, analista del Departamento de Estudio Euroamérica. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos por ahí unificando los acontecimientos. Primero, el rechazo a la Central Castilla. ¿Esto puede incidir en que las acciones de las empresas eléctricas tengan una variación negativa? Mira, por ahora el rechazo a la Central Castilla lo único que va a generar en un periodo de 4 o 5 años más es una estrechez en el sistema. Lo que va a ir detrás de eso es que el costo de la energía se va a hacer más caro, por ende el costo marginal va a ser más caro. ¿Eso qué va a ocurrir? Centrales más ineficientes van a entrar a operar dentro del sistema, pero ahí va a influir mucho el mix que tenga la compañía de generación respectiva, Gener, Colbún, Endesa, SL, para ver si ellos son los beneficiados o los perjudicados con este contexto, pero mira recién a 4 o 5 años más. Claro, porque se puede ver, por una parte, deja de entrar una Castilla en funcionamiento y por ende en menos competencia y por ende puede haber ese lado. Precio. Exactamente, o por otro lado puede significar esta estrechez una caída. Recién en 4 o 5 años más se puede ver. Claro, eso. El efecto en el corto plazo es nulo, pero el efecto por ende de 5 años, 10 años, que son los horizontes en los cuales se ven los planes de inversión de corto plazo, una central eléctrica sí va a afectar. Una central eléctrica está pensada en función de 20 años. Y en términos de recepción de esta información por parte del sector eléctrico, ¿cómo lo tomaron? Generó ruido dentro de las empresas generadoras, ya que a medida que ha ido avanzando el tiempo se ha notado una menor o una mayor dificultad para poder crear nuevos proyectos y poder ya comenzar a construir nuevos proyectos. La ley y los juicios han generado un cierto como estrechez normativo que ha llevado a que se rechace o la tasa de rechazo de proyectos sea mucho mayor que el que había antes. Y lo que está ahora por ver es qué va a ocurrir, si va a haber una nueva normativa, si hay un ajuste a la normativa, qué va a ocurrir con eso. Y en este contexto, ¿hay otros sectores que de manera indirecta pueden salir perjudicados? Sí, netamente los sectores forestales y los sectores intensivos en manufactura a nivel nacional, principalmente el minero y el forestal, que son los mayores consumidores en Chile de electricidad. Por ende, si tú analizas su plan de desarrollo de acá a 10 años, obviamente el costo de la energía les va a pegar en sus márgenes. Y eso en términos de comportamiento de acciones en la empresa, obviamente, que transan, ¿también se ve en un margen de 5 años? Claro, las empresas forestales, al igual que el negocio eléctrico, mira desarrollos de 20 años, por ende una caída en el 5.º año sí va a generar un cierto efecto, un cierto ruido en la valorización de esas empresas. Ahora vamos al tema de la carretera eléctrica. ¿Ayuda esto un poco o en el fondo apacigua este sentimiento a lo mejor de negatividad que puede haber con el rechazo a Castilla? El principal problema del sector eléctrico viene por el lado de la transmisión. Ahí es donde está la mayor estrechez, más que un tema normativo de generación, viene por el lado de la transmisión. El hecho de que el gobierno licite y cree él su propia carretera eléctrica sí va a ayudar al sistema, le va a dar una mayor holgura y va a ser mucho más fácil conectar las distintas centrales a los centros de consumo. Eso es lo positivo. Pero lo más destacable de este anuncio viene siendo la interconexión de los dos sistemas, que se va a unir el SINC con el SIC y eso va a generar ciertas ventajas en respecto, por ejemplo, va a haber una baja en el costo de la energía para las empresas mineras, por ejemplo, con esta interconexión, y va a haber un mayor acople de todo el sistema eléctrico nacional. ¿Qué empresas de la bolsa podrían verse beneficiadas con este proyecto si se materializa? Son los que tienen posiciones activas en el SINC, que viene siendo SL y Gener. Obviamente este proyecto se va a demorar entre 5 a 10 años y el efecto se va a ver recién ahí. El próximo año recién se efectúa la licitación de este tramo, que son cerca de 700 kilómetros de unión de línea de transmisión. Incluso no se saben las características particulares del proyecto, pero sí ya se conoce la intención en cuanto al monto de inversión, que igual es relevante. ¿Y que entre más competencia también incide?
Claro, si es que entra, obviamente. A la larga lo que va a hacer va a generar la posibilidad de que la optimización dentro del sistema, o sea, el cálculo del costo, sea mucho más eficiente porque van a estar todos los actores dentro del sistema más que estar por separado. Obviamente teniendo todas las variables o todas las centrales agrupadas bajo un paraguas que va a ver el regulador, obviamente va a generar un costo más barato, a la larga más beneficiado del sector minero. Alfredo, ¿cómo ves el tema de Enersys? Hoy día una nueva reunión de directorio, faltan los anuncios de mayor concretos, digamos. ¿Se proyecta que este tema se vaya a extender en el tiempo? Mira, con la SBS esta semana se pronunció con respecto a las consultas que había hecho Enersys hace cerca de 2 semanas atrás. Lo que, a grandes rasgos, lo que dijo la SBS es que era responsabilidad del directorio este monte capital, tanto en la definición del monto, la metodología con que se iba a hacer y también era responsabilidad del perito que iba a valorar los activos de Endesa España, si es que cuánto era el monto que se iba a requerir, cuánto lo iba a valorizar y en qué se iba a ocupar el capital que se iba a recaudar. Por ende, ahora el directorio tiene una responsabilidad mayor, tanto en las definiciones de esta operación como en las repercusiones que estas va a tener. Incluso la SBS fue muy explícita al decir que el directorio era el que tenía que dar la cara y ser el responsable de toda esta operación. ¿Cómo se ha comportado el papel tanto de Enersys como de Endesa? No ha mostrado mayores variaciones. Yo creo que gran parte del efecto de este aumento de capital se capturó en los 2 primeros días, que mostró una baja de Enersys casi un 20%, y ahí es donde se generó el mayor efecto y se sacaron las principales conclusiones de este aumento de capital. La volatilidad dentro del título, a pesar de las noticias que han ido surgiendo, ha sido baja por el hecho de que no hay una definición concreta del aumento de capital. Está todo por ver. Hay que ver quién es el nuevo perito, si es que hay un nuevo perito, cuál es la nueva valorización y cómo va a ser la operación. No se sabe nada. Mientras no se sepa, va a estar todo en stand-by relativamente quieto. Ok, Alfredo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, analizando, ya les decía, las informaciones que han estado ahí golpeando el sector eléctrico. Nosotros pasamos a revisar los resultados bursátiles de este último día del mes de agosto. Una nueva jornada negativa vivió el continente asiático en cuanto a resultados bursátiles. Estamos observando que los principales centros cayeron. El descenso más destacado fue el Nikkei japonés, 1.60. El IPC en Japón se mantuvo en 0.3% en julio y el desempleo también se mantuvo en 4.3% en aquel mes. En Europa fue una jornada positiva, pese a que los anuncios de Bernanke que se esperaban hoy día con bastante optimismo, la verdad que fue decayendo en la medida que avanzó la semana, no fueron nada concreto. Igual cerró de manera positiva Europa en general, a excepción de Inglaterra, que retrocedió 0.14. Vamos a ver el índice de precios selectivo de acciones, cerró con ganancias. La acción más transada fue Falabella, sectores con alza, commodity, construcción e inmobiliaria, en una jornada donde más el Instituto Nacional de Estadística se entregó el índice de desempleo del trimestre mayo-julio, fue 6.5% más bajo de lo esperado, del 6.7%, satisfacción en la autoridad económica. ¿Qué pasó en Estados Unidos tras el discurso de Bernanke? Claro, hay cierta esperanza de que se pueda finalmente concretar este quantitative easing, medidas de impulso, y cerró Wall Street en 0.69 positivo, porque además hoy día los pedidos de fábrica subieron 2.8% en julio, una buena noticia porque es la mayor alza desde julio del año 2011, y la confianza del consumidor americano subió también durante el mes de agosto. El dólar se mantuvo en los niveles que ha estado esta semana, 480.04, descendió solo 0.9 pesos, y el cobre finalizó la semana con 3.43 de cotización, un descenso de 0.45%. Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana, que estén muy bien, nos encontramos el lunes, que estén bien. 3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.